Amigos de Pulso, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Son las 7 de la mañana en punto, muy puntuales. Nuestro invitado también De la súper, noche. súper puntual. Exacto, de la noche, dije de la mañana. De la noche. Bueno, ya lo escucharon ustedes. Matemático de la Universidad de los Andes, Magister, doctor en matemáticas de la Universidad de Wisconsin, Magister de la Universidad de los Andes, entre otros títulos, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. Además de su carrera política, a Sergio Fajardo también se le conoce por su trabajo como profesor universitario. Bienvenido a Pulso, Sergio. Desde hace rato, como le dije fuera de cámaras, queríamos tenerlo en este espacio. Bienvenido. Buenas noches, Carlos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Con gusto para atender las preguntas que tengas. Perfecto. Arranquemos. Voy a hacer como una retrospectiva, Sergio, que me parece muy válida hacerla. Y quiero invitarlo a que se remonte hace más o menos 3 años y medio atrás, cuando se llevaron a cabo en Colombia unas elecciones bastante reñidas, un ambiente electoral muy pesado también, con muchas cosas de fondo. Le estoy hablando del 2008, pierde usted las elecciones en primera vuelta, pasan finalmente Gustavo Petro e Iván Duque, y en ese momento usted, no sé si sería por impulso, no sé, pero dijo, no me voy a volver a lanzar, no voy a seguir. Y ahorita está en una nueva candidatura o precandidatura presidencial. Totalmente, ¿qué lo motivó y qué lo motiva ahora a lanzarse nuevamente? ¿Y cuántas candidaturas a la presidencia lleva? Bueno, gracias, Carlos. Primero, yo lo dije en el 2018 y no solamente pues, después de las elecciones, sino con anticipación. Yo había dicho con anticipación que era mi última participación en una contienda electoral, en unas elecciones como candidato. Y lo dije a conciencia. Además, añadía que quería ser rector de una universidad, volver a mi casa, al lugar de donde yo salí para entrar al mundo de la política hace 21 años y medio, casi 22 años, Uh -huh. y regresar a ese lugar. Y ahí lo dije y lo sentía y lo pensaba. Después de las elecciones, pasé pues por un proceso de evaluar todo lo que ocurrió en la campaña, los aprendizajes, lo que aprendí, porque aprendí muchísimas cosas en ese recorrido, y mirando las personas con que había trabajado, todo lo que habíamos construido en compromiso ciudadano, con las personas de la coalición de la esperanza, con tantas personas que votaron por mí como representante de esa coalición, dije, Uh yo -huh. tengo una responsabilidad con mucha gente y no puedo simplemente, después de todos estos años, de todo el trabajo que hemos hecho, decir, bueno, hasta luego, que fue un periodo muy bonito en mi vida y yo me retiro. Dije, yo tengo una responsabilidad y entendí el tamaño de esa responsabilidad, repito, en primera instancia con toda la gente que ha trabajado conmigo durante muchísimos años, por ideales, por sueños. Nadie ha tenido ningún tipo de beneficio personal Uh -huh. e hice esa reflexión y decidí continuar en la política y eso es lo que yo he hecho y esa es la explicación que tengo para dar con respecto a esa pregunta. Uh -huh, uh -huh, perfecto. Sergio, cómo ve a Colombia después de 4 años del gobierno de Iván Duque, que le tocó, como para muchos, bailar con la más fea, me refiero a la pandemia, pero con unos aciertos y desaciertos? ¿Qué ha hecho bien y qué ha hecho mal este gobierno que ya prácticamente está a puertas de acabarse? Yo veo a una Colombia amargada, resentida, con mucha molestia, muy indignada. Esta Colombia está ahí y las razones para esa indignación creo que son la conciencia acerca de las desigualdades profundas que tiene nuestra sociedad. Hace poco leía una publicación de una economista que se llama Marcela Meléndez, en la que decía que en encuestas se verificaba que más del 80% de las personas en Colombia piensan que hay unos pocos que tienen muchísimo y muchos que no tienen nada. Una Sí. conciencia acerca de estar en una sociedad desigual. Igualmente, eh, la crisis de confianza que hay en las instituciones en Colombia es dramática. Si ustedes Uh miran todas las encuestas con cualquier firma encuestadora y miran la forma como la gente, las personas han perdido la confianza en las instituciones, estoy hablando de la justicia, de la fuerza pública, los partidos políticos, el Congreso, están en los puntos más bajos de siempre. Y eso es una expresión de una sociedad que está, repito, indignada, molesta y profundamente saturada. En Colombia se llenó el vaso y cuando se llena el vaso es cuando se dan los cambios políticos.
Y naturalmente dentro de todo esto también, o no naturalmente, pero en adición a todo esto, hay el tema de la seguridad, la inseguridad, la preocupación permanente de las personas en el mundo urbano acerca de la inseguridad urbana, al mismo tiempo lo que tenemos que ocurre en los territorios donde hay permanentemente muertes de líderes sociales que reflejan unas condiciones muy serias de nuestro país. Sí, sí. ¿Quieres seguir? Le iba a comentar, Sergio, precisamente algunas de esas preocupaciones las plasma la gente, son algunas de esas preguntas que antes de iniciar la entrevista yo le mencionaba, que la gente se preocupa, la seguridad, el tema económico, pero es que ahora la seguridad es mayor aún la inseguridad, perdón, los índices están Sí. súper elevados, y no solamente en Bogotá, uno lo ve aquí en Bogotá, pues porque obviamente la capital y está más cercana a los medios, por decirlo así, pero en los demás territorios hay unos índices muy altos de inseguridad. Claro que sí, y yo he estado físicamente en varias ciudades de Colombia y en todos los lugares la preocupación por la inseguridad que se asocia con miedo. Y cuando una sociedad tiene miedo, pierde sus capacidades, es un problema serio. Si quieres, hablamos ahora un poquitico Sí, acerca de ese tema, porque estaba respondiendo la pregunta anterior en la que me decías acerca de Iván Duque y que le había tocado tocar aciertos y batallar con la más desaciertos. fea. Entonces quiero terminar. Empecé Correcto. haciendo esa expresión acerca de la Colombia y las razones por esa indignación. Pero esa indignación no surgió por la pandemia, que es una contingencia que nadie pudo haber previsto y que sin duda es una circunstancia difícil para cualquier persona en cualquier actividad de gobierno. Esa situación venía desde mucho antes, porque este gobierno fue un gobierno sin norte, sin rumbo, que llegó al poder en el marco de la polarización, en principio enfrentando al anterior presidente, al expresidente Santos, que se convirtió en el enemigo político después de haber sido el compañero del mundo asociado con el expresidente Álvaro Uribe, y es un gobierno que no tenía un proyecto, que no tenía la experiencia y que íbamos sin norte. Sí. En el 2019, en noviembre, hubo unas manifestaciones masivas, generalizadas en Colombia, no de un grupo particular, sino una expresión generalizada de ese malestar. O sea que esto no fue un accidente que por de malas que la pandemia se convirtió en algo, sino esto es algo profundo que venía de antemano asociado con un gobierno que no ha tenido el rumbo, el liderazgo que necesita un país como Colombia. Para que quede claro mi opinión con respecto a eso. Por supuesto, la pandemia nos puso en evidencia todos los malestares y además los elevó a una mayor dimensión. O sea, Sí. esta Colombia es esa Colombia que está así. Ahora, esa es la Colombia que nosotros queremos cambiar, esa es la Colombia que yo quiero, en la Colombia en la que yo creo, esa es la Colombia que tiene la riqueza de la cultura, de sus territorios, de la biodiversidad, la del talento. Pero es esa Colombia la que nosotros queremos y podemos transformar y requiere un nuevo liderazgo. Cuando se llena el vaso, cambia el mundo. Y ahora en Colombia va a cambiar. Sergio, ¿usted recuerda cuántos votos alcanzó en 2018? Que le faltó poco. Cerca de 4.600.000, cifra redonda, sí. ¿Por qué se lo pregunto? Se lo pregunto porque en una de esas encuestas, de esas encuestas recientes, puntualmente la del Centro Nacional de Consultoría, pone al voto en blanco por encima de los precandidatos o candidatos que hay actualmente. ¿Qué hacer? ¿Qué cree usted que hay que hacer para conquistar ese voto en blanco y pasarlo a favor, en este caso suyo? Pues lo primero es entender que todavía faltan 9 meses. O sea, Sí. es que estas elecciones todavía no hay candidatos presidenciales. Esto se precipitó en Colombia en buena medida porque hay un gobierno que ya tiene el sol a las espaldas más temprano que en cualquier otra situación. Y por supuesto, pues entonces se ha convertido el tema político, la polarización, todos esos elementos que han ocurrido. Pero falta mucho tiempo. Y mucha gente no está interesada en este momento en la política, está agotada, cansada, molesta por tantas expresiones de la política, la agresividad, la polarización, Sí. esa forma de en ver al diferente como enemigo, todo eso tiene a mucha gente molesta, entonces falta mucho camino por recorrer. Y pues la tarea nuestra es avanzar, ir consolidando lo que nosotros estamos consolidando, y aquí paso a usar el plural, dentro de la coalición de la esperanza que hemos venido trabajando hace cerca de un año. Venimos, y quiero recordar los nombres de las personas con las que estamos trabajando en la coalición de la esperanza, donde está Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán y yo, representando unas expresiones políticas. Yo represento el movimiento que hemos construido desde el primer día en Medellín, Compromiso Ciudadano,
Sí, Al mismo tiempo, el Partido Verde estuvo en los inicios con nosotros, con ese mismo Partido Verde, incluyendo también a una persona que en este momento no está, Ángela María Robledo. Construimos unos principios éticos, unos conceptos acerca de cómo hacemos la política y cómo queremos hacer la política, gobernar nuestro país, unos principios programáticos. Y ese Partido Verde, pues por el momento, por el momento nosotros tomamos la decisión de continuar porque el Partido Verde tiene una cantidad de discusiones internas que ustedes conocen muy bien, que sí. las tienen que resolver, que no nos corresponde a nosotros resolverlas, con la conciencia de que el Partido Verde es muy importante. Es el Sergio, partido. de esta coalición, ¿sale uno solo? ¿O han pensado el mecanismo? Todavía no, Sí, no. claro, y el objetivo que tenemos en principio, pero repito, y yo quiero aprovechar la oportunidad, como decían los ciclistas antes, yo quiero aprovechar la oportunidad para saludar a mis compañeros de la Coalición de la Esperanza, pero para explicar algo que creo que es muy importante, que no se destaca, Ujú. pero pues lo hago yo, porque he estado trabajando con mis compañeros y todavía nos falta mucho camino por recorrer y construir. Pero nosotros nos hemos propuesto, teniendo diferencias, con recorridos políticos diferentes, nos hemos propuesto trabajar en conjunto, trabajar sobre las diferencias que tenemos, avanzar en la construcción de propuestas. Es un ejercicio colectivo, que eso es muy importante, que en Colombia además es muy escaso, porque en Colombia nosotros somos por lo general muy malos para trabajar en equipo. Tenemos muchos talentos con mucha brillantez. Déjeme Sí, yo contar una anécdota. Recuerdo que un matemático japonés muy importante que vino a Colombia, que hizo historia en nuestro país, profesor de la Universidad Nacional, decía lo siguiente, y lo acabo de recordar por esa frase que acabo de decir. Él decía, un japonés frente a un colombiano, el colombiano barre, pero dos japoneses contra dos colombianos, los japoneses barren. Nosotros no tenemos capacidad de trabajar en equipo y aquí lo estamos haciendo. Y es un sí. ejemplo. Es más fácil seguir un iluminado, un ungido que ya sabe dónde está la verdad, que sabe todo y que es cuestión de seguirlo para llegar a la tierra prometida, a este trabajo que estamos haciendo. Y lo quiero resaltar, porque esa coalición es un esfuerzo. Nos falta convocar a más personas. Ya la ASI se integró con nosotros. Colombia Renaciente está en el proceso de integrarse con nosotros. En fin, Y estamos seguramente vendrán más alianzas. y seguramente que sí, queremos incluir, nos falta incluir más personas, pero esto es un trabajo, o sea, esto es un esfuerzo que hacemos y lo estamos haciendo con gusto. Dentro de esa coalición vamos a escoger, y repito, esperamos que lleguen más personas, una persona a través de la consulta en marzo del año entrante. Y esa persona, pues nosotros nos comprometemos todos a trabajar por esa persona, que sea la que represente a la coalición en la primera vuelta y que que pase la segunda vuelta y que conduzca al país. Yo quiero ser esa persona, como quieren ser mis compañeros, lo cual es perfectamente legítimo. Pero estamos haciendo un esfuerzo grande y yo particularmente estoy muy contento con el esfuerzo que estamos haciendo. Al mismo tiempo, vamos a hacer nuestras campañas, tenemos nuestras diferencias. El caso mío dentro del mundo de la campaña es muy distinto a la de todos mis compañeros. Ahora hablamos acerca de por qué es muy distinto Sí, sí. la campaña. Y ese es el contexto en que estamos y yo estoy particularmente contento y optimista de que ese es el camino correcto para cambiar en Colombia, pero cambiar para construir. Sergio, de esos más de 4 millones de votantes que logró hace casi 4 años, buena parte eran jóvenes, o son jóvenes porque le creen mucho y le copian, como llamamos aquí en el mismo lenguaje popular. Le copian, pero asimismo como le copian, lo exaltan en redes sociales, también lo critican muy fuerte. Una de las críticas que lo señalan y que lo tildan a ustedes de ser muy tibio. Es que Ujú. Sergio Fajardo es muy tibio y seguramente el rótulo no es ajeno. ¿Qué ha hecho Sergio Fajardo en estos casi 4 años que lleva trabajando precisamente para que llegue este momento de campaña? ¿Qué ha hecho para superar ese rótulo de tibio o esa tibieza que tanto le señalan los electores? Bueno, vamos al origen de la expresión. Uh -huh, uh ¿Sí? -huh. Esta expresión viene desde el 2018, después de las elecciones, cuando yo voté en blanco. Sí, ¿Sí? Yo voté en blanco, voté conscientemente en blanco. No fue nada diferente a pensar con todo el juicio después de pasar por toda la campaña, por vivir todos y cada uno de los momentos que teníamos en esa campaña y yo tomé la decisión de votar en blanco y lo escribí a mano, como yo escribo muchas veces, que hago a mano con mi puño y letra, lo escribí y dije, yo voto en blanco.
Ujú, Y eso significó para un sector en particular, para el mundo asociado con Gustavo Petro, entonces desde ahí me dicen tibio porque no tomé una posición. La discusión está clara, es una buena discusión. ujú, En ujú. particular, votar en blanco y decir que uno no vota por el uno por el otro es no tomar posición, es tomar una posición. Y es una posición seria. Ahora, a unas personas no les gustó que yo Ujú. hubiera tomado esa posición. Por eso lo tildaron. Ujú. Entonces, desde ese momento me han dicho tibio y pues la cantidad de insultos que he recibido es monumental. Yo creo que si usted hace una búsqueda asociada conmigo en el mundo de las redes, pues la cantidad de insultos, de agresiones de todo tipo es gigantesca. Y yo, dentro de todo ese recorrido que he hecho en mi vida, pues básicamente yo no le he contestado nunca a nadie, nunca me he dejado meter en el camino de la rabia, el de la agresión personal, aquella persona que no piense como yo, convertirla en enemigo y al enemigo hay que eliminarlo y el todo vale que llega a la política. Entonces, hemos venido trabajando con Compromiso Ciudadano, recientemente, pues, o recientemente no, desde finales del 2019 con la Coalición de la Esperanza, apoyando personas en las elecciones del 2019, y yo sé que me han hecho daño, y me han hecho daño precisamente por todo tipo de ataques, todo tipo de epítetos me los han dicho, ¿sí? Y Sí. eso pues tiene efectos, por supuesto, y en el mundo joven ha habido muchos jóvenes, porque además la asociación era que yo había votado en blanco para que ganara Uribe y para que ganara el otro, lo cual Claro. es falso, pero han hecho todo ese tipo de interpretaciones. Pero bueno, yo que he mantenido la calma, la seriedad, la tranquilidad para hacer todo esto, y de hecho, hace 4 o 5 meses, pues inicié una nueva etapa en el mundo de las redes y yo estoy muy contento con lo que hemos venido haciendo. Con muchas personas hemos podido conectar. Descubrí un mundo que yo no conocía, al cual yo no pertenecía, que yo miraba con distancia acerca del mundo de las redes, todo eso lo Ujú. descubrí. Estoy aprendiendo a hablar otro idioma, otro lenguaje dentro del mundo de la política, siendo yo, respondiendo a muchas personas, pero en el mismo espíritu de lo que yo represento, presentando nuestros videos para responder, y yo creo que ha sido bastante exitoso. Y ahí vamos. Ese ha sido el recorrido, ese es el camino que estamos siguiendo, y ahora entro yo a una etapa donde me toca hacer dos campañas. Yo tengo que hacer dos campañas ¿Por en qué? este momento. ¿Quiere que le cuente? Claro, claro. ¿Y por qué le preguntaba lo del tema de la tibieza que para muchos le señalan o que lo tildan? Porque valdría la pena que este espacio también se aprovechara, Sergio, para decirle a esa gente que lo cree usted tibio, si realmente la firmeza suya está sobre todo en un cargo al cual se necesita tomar decisiones, se necesita tener un criterio claro y no lo que pasa o ha pasado en gobiernos anteriores o en otros gobiernos que realmente terminan tomando las decisiones otros. Pues el camino está recorrido, el Ujú. ejemplo está recorrido. Sí, Cómo he gobernado yo con las personas que hemos gobernado, cómo hemos configurado gobiernos, cómo hemos hecho un cambio, porque nosotros hicimos unos cambios y somos una expresión de cambio en la política y los resultados están a la vista. Ahora, dentro de todo ese mundo, pues lo que está ahí enfrente es para que lo analicen y lo miren, ¿cierto? Pero hay gente que se regocija diciendo eso, pero realmente, Carlos, ese es el insulto más suave, pues sí se puede considerar insulto. sí, 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 Digan a sí. uno tibio, realmente yo ya estoy muy grande, aprendo, me voy transformando como persona, tengo el espíritu tranquilo, yo vivo en paz conmigo mismo, no trago amargura, yo no vivo de la rabia, y entonces eso me permite crecer como persona y al mismo tiempo desarrollar unas condiciones que son las que yo creo que necesita nuestro país para poder verdaderamente unirnos. Eso es lo que yo personalmente pienso. Está bien. Entonces, ahora estamos en dos campañas que me toca hacerlas y las voy a hacer. Rápidamente, ¿cuáles son esas dos que seguramente a nuestros usuarios o lectores los dejan inquietos? ¿Cuáles son las Claro dos que sí. campañas? Hay una campaña, es estar en la coalición de la esperanza, participando con mis compañeros, con quienes ya construimos unos principios éticos, unos principios básicos programáticos. También hicimos, por ejemplo, pública nuestra posición con respecto a la relación con Venezuela. Esta semana presentamos, la semana pasada, perdón, presentamos nuestra propuesta de seguridad que está a consideración de la gente y estamos construyendo, vamos avanzando dentro de todo lo que estamos haciendo dentro de esa coalición y al mismo tiempo yo voy recorriendo dentro de ese mundo de la política, por ejemplo, a partir de la semana entrante
empezamos a presentar una serie de programas que son innovaciones políticas que le queremos contar a Colombia, que las queremos presentar, mostrar, utilizar las formas digitales para llegarle a muchas personas y en este medio, en este mundo digital, expresarnos y llegar con contundencia con unos programas que tenemos muy bien jalados desde la Secretaría, el Ministerio de las Mujeres, los programas en el mundo de la educación como el STEM, la formación en matemáticas, la propuesta para adultos mayores, muchas cosas que tenemos para presentarles. Y eso viene y hace parte de ese mundo de la política tradicional. Pero a mí me toca hacer otra campaña. Sí. Seguro vamos a llegar, pero yo llego primero para decir, entonces ustedes saben muy bien que a mí me está investigando la Contraloría, me está investigando la Fiscalía, que yo tengo que responder por unas investigaciones y tengo que hacer otra campaña así paralela en donde yo les voy a explicar a todos ustedes, a todas las personas, qué es lo que estamos haciendo en la respuesta a la Contraloría y a la Fiscalía. Cómo demostramos que la Fiscalía y la Contraloría tienen una posición equivocada. Cómo respetamos las instituciones, cómo respeto yo las instituciones teniendo las discrepancias que tengo. Y vamos a hacer de todo esto un proceso pedagógico permanente de explicar. Estamos preparando una serie de videos donde empezamos a mostrar de qué se trata todo esto, porque es un mundo muy raro, es muy difícil, porque entonces dicen, y así ocurre, a Fajardo lo está investigando la Contraloría. Entonces mucha gente dirá, ¿a quién sabe? Pues este hombre que tiene fama de honesto, que lleva 21 años luchando contra la corrupción y el clientelismo. Docente. Y entonces dicen, no, pues lo están investigando, ¿por quién sabe? Por algo será. Una frase perversa que tenemos nosotros, pues cuando el río suena, piedras lleva, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Entonces yo voy a explicar, porque es difícil de explicar estos casos, y lo voy a hacer. Entonces me tocan dos campañas, la que describí en primera instancia y esta. Y me toca hacerlo, me toca dar ejemplo, pero repito, demostrar que las acusaciones que yo tengo que enfrentar, que tenemos que enfrentar, son incorrectas y que nosotros lo hicimos bien. Eso me toca a mí y se lo voy a ir explicando por capítulos y estamos haciéndolo. Y mantener la calma con todo esto, porque Colombia no necesita rabias ni insultos, pero sí necesita la claridad de la transparencia para que se entienda lo que tenemos que transformar en nuestro país. Sergio, sé que este último es un proceso largo que ustedes están llevando y que data de varios años atrás, pero seguramente, y es solamente le quiero preguntar por algo clave, ¿alguno de estos procesos puede impedirle esa candidatura suya para quienes lo ven? No, no. Con los abogados que estamos trabajando, Sí. no tengo ningún tipo de impedimento. Hay muchos que quisieran que eso pasara. Sí. Hay muchos que están allá esperando, frotándose las manos para tratar o esperando a que me saquen a mí de la contienda política. Yo estoy acostumbrado a esto, porque estorbamos quienes estamos por una lucha contra la corrupción, que creemos que el clientelismo es una enfermedad de esta sociedad que tenemos que superar para poder eventualmente construir una sociedad distinta. Pero no, yo estoy, repito, respetuoso de las instancias que tengo que respetar. Yo confío en que todo esto que hemos hecho, que lo hemos hecho de manera transparente, correcta, llega el momento en que queda demostrado que así fue. Yo creo en una frase y es la verdad y la decencia siempre salen adelante, aunque a veces se demoren, ¿sí? Todo eso creo y todo eso lo estamos haciendo, pero voy a explicar y voy a mostrar muchas cosas que ocurren alrededor de todo este mundo que está pasando. La Fiscalía me abrió un proceso después de 5 años, ¿sí? Empieza precisamente en estos términos, ¿sí? Ya está en la Corte Suprema de Justicia. Por fortuna está en una Corte Suprema de Justicia que ya dejó atrás un capítulo, pero de lo más fatal que ha ocurrido en la historia de Colombia, que fue el cartel de la toga, cuando unas personas de la Corte Suprema de Justicia se articularon con el fiscal anticorrupción, el fiscal Moreno, que era el segundo del ex fiscal Néstor Humberto Martínez, se acomodaron para robar, para hacer la expresión más corrupta y le hicieron un daño a la justicia. Ya pasó ese capítulo y estamos en otro mundo. Y yo espero que Colombia, entre otras cosas, primer punto importante, recuperar la confianza en las instituciones, en particular sobre la justicia, porque nosotros necesitamos una justicia que funcione. Pero mi sensación que yo tengo de todo esto es que eso se está avanzando y que ya se está dejando atrás ese capítulo fatal, que no se ha determinado el final, que no se ha contado la verdadera historia detrás de lo que ha habido ahí y que espero que algún día se cuente. Pero ese es el recorrido que estamos haciendo y lo tengo que hacer con todo el juicio. Claro, claro. Sergio,
Hoy estuvimos muy pendientes, obviamente previo a esta entrevista, de su Twitter, ¿vale? Así. Y nos llamó mucho la atención un pequeño diálogo, un cruce de trinos con Alejandro Gaviria. Y quiero preguntarle por uno puntualmente que da luces o por lo menos da la sensación de que algo se podría estar cocinando, ¿vale? Dice, construyamos un centro amplio, incluyente y diverso, pero también un centro alejado de la política clientelista y que queremos cambiar. Le pregunto puntualmente, Sergio, ¿se podría dar una alianza con Alejandro Gaviria a futuro para estas elecciones que vienen de 2022 o no? Mire, ese ha sido un tema de discusión público, político, con la Ujú. participación de Alejandro en la política cuando decidió entrar y aspirar a ser presidente de Colombia, ¿sí? Sí. Y él ha escogido un camino político. Y nosotros desde la Coalición de la Esperanza lo hemos invitado a conversar y podemos buscar a ver qué caminos podemos encontrar eventualmente para tener un centro fuerte, consolidado. Ahora, la razón de todo lo que ha pasado hoy, ¿sí? Que ha habido una agitación del mundo del Twitter, eh, es que yo dije, nosotros dijimos, porque yo no hablo, esto es mi posición individual, pero es la posición de la coalición, donde nosotros dijimos, en el proceso de construcción de un centro para cambiar en Colombia, no cabe el Partido Liberal de César Gaviria. Y valga la pena y la oportunidad para aclarar, yo creo que hay muchas personas liberales muy valiosas, muchos jóvenes que están participando y que tienen un espíritu que compartimos. Además, estoy seguro que hay muchos temas desde la política, desde nuestra visión de la sociedad, Que confluyen. que confluyen, por supuesto, que son de carácter liberal, pero no es el liberal asociado con César Gaviria, porque el clientelismo es la puerta de entrada a la corrupción, y así lo he explicado en más de una oportunidad, y eso ha suscitado un debate, me he ganado una buena cantidad de insultos, empezando por el señor expresidente, pero ese es el sentido, y eso lo dijimos como coalición y lo decimos como coalición, y ese es un criterio, porque nosotros vamos a cambiar, es que nosotros no queremos repetir este gobierno a través de otra persona. Y le digo exactamente lo que yo creo que va a pasar en el contexto que viene. Tres alternativas para Colombia. Una alternativa política que quiere que quienes están en el poder continúen. Están asociados con el presidente Duque, el Centro Democrático Sí. y las personas que se reúnen alrededor de ellos, que han gobernado, que pasan las leyes, que cambian la ley de garantías, todos esos en ese espacio. Dos, el cambio. Y hay dos tipos de cambio. Uno, cambio extremo, donde está el rabia, resentimiento para arrasar. Y otro, el que nosotros representamos, el que queremos representar, que es un cambio, perdón la redundancia, pero voy a Sí. decirlo, para cambiar. Esto no es para mantener a lo mismo. Ajá, Para ajá. mantener a lo mismo tiempo se pierde. Es para cambiar, pero un cambio para construir y por eso se llama coalición de la esperanza. Entonces, ese es el panorama que tenemos enfrente. Yo espero que podamos consolidar bien ese centro, pero hay unas reglas que no es con quienes hacen parte de este gobierno, que han apoyado este gobierno, que han hecho esa política clientelista. Eso no es. Nosotros somos un grupo de oposición a este gobierno. Y lo estoy haciendo de manera respetuosa, sin gritar a nadie, sin insultar a nadie, pero eso es una posición política. Esa es la posición que nosotros tenemos. Sergio, este segundo escenario que usted me plantea o este segundo grupo de las tres aristas que puede tener Colombia, por llamarlo así, ¿se refiere a Gustavo Petro, Sí, este claro, segundo? Gustavo Petro, ¿Sigue la rivalidad? ¿Sigue estamos en una competencia política. Es que estamos en una competencia política y eso no tiene nada de malo. Y sí? cada uno de nosotros actúa en la política y la forma como actúa, pues ustedes la juzgarán, las personas la mirarán para ver qué es lo que quiere Colombia, qué es lo que le sirve a Colombia. ¿Sí? Y no hay ningún problema, no hay ningún problema. Nosotros competimos, participamos, siempre, y lo digo, respetando. Y este es el espacio que nosotros estamos construyendo, es para cambiar, para construir. Colombia puede construir y ese es nuestro reto. Y es, por eso digo, pero ese cambio no se va a hacer con los que han gobernado siempre, con la estructura que ha tenido el poder, en particular hoy en cabeza del presidente Iván Duque. Perfecto. Cuatro nombres. Quiero pedirle, Sergio Fajardo, cuatro nombres que usted A mí cree no que me gusta sirvan. ese ejercicio de calificar personas y empezarme a referir a las personas. No, 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 Pues no, no. yo porque soy educado y pues me hace la pregunta, pero no me gusta, Yo pues no es para que califique, sino porque quisiera que usted, ni siquiera le voy a mencionar nombres, sino que usted dé cuatro nombres que usted cree que van a llegar a esa contienda
a pelear fuerte, porque ahorita hay 20 y pico de precandidatos. Hay mucho. 4 o los nombres que usted me quiera dar que usted crea que tienen un chance de llegar a esa competencia final. Mire, yo solamente le voy a dar, no tengo duda que Gustavo Petro va a llegar a esa competencia. Sí, ¿Sí? Va sí. a llegar, y eso es innegable. Uh-huh. Y del grupo nuestro va a llegar una persona. Quiero ser yo, ¿sí? Eso no tiene nada de raro. Quiero ser yo la persona que lidera la coalición de la Claro, esperanza. para eso está en este proceso. Pero para eso estamos y con mis compañeros además es una competencia fraterna. Nosotros nos respetamos, Uh-huh. tenemos una muy buena amistad que hemos venido construyendo con el tiempo, que es invaluable en este mundo de la política donde pasan tantas cosas. El partido, por ejemplo, está Juan Manuel Galán del Nuevo Liberalismo, que yo siento y me alegra muchísimo que el nuevo liberalismo, perdón, tenga su personería jurídica y es una oportunidad muy grande para construir un partido nuevo en Colombia. Uh-huh. Estamos esperando que el Partido Verde pueda resolver para participar dentro de la coalición. Mis compañeros, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, todos son personas valiosas dentro de toda esta estructura. Pero yo espero ser la persona que queda seleccionada dentro del proceso de consulta para representar esta coalición. Y si no soy yo, la persona que sea, pues vamos a trabajar por esa persona. Eso es importante y no hay ningún problema. Entonces, ahí va, les digo dos. Sí. Eso es. Y de la competencia de los más fuertes. No tengo ni idea, no tengo ni idea, pues hay muchas personas Sí. y escogerán su persona y la enfrentaremos, Uh-huh. ¿sí? Uh-huh. Es Ay, ay, mantener ay. el statu quo y vamos a cambiar, pero estamos en política, es que puede hacer política de una manera distinta, ¿cierto? Claro, claro. No Hay una hay fecha. que madrear a nadie, ni insultar, ni maltratar, ni Sí, agredir, sí. ni denigrar de las personas, ¿no? Ya tienen una fecha establecida para definir ese candidato, porque ya, pues sí, todavía falta, pero también falta una cantidad de votos, como dicen los políticos, por lograr y por alcanzar. Sí, y el camino es largo, todavía falta. Uh-huh. En marzo del año entrante, del 2022, Uh-huh. no sé qué día exactamente, hay Vamos con una consulta, legislativas. Uh-huh. sí, que va de la mano de las legislativas. Nosotros queremos, dentro de la consulta de la esperanza, presentar una lista única al Senado de la República y ojalá, en la medida de lo posible, listas únicas a la Cámara de Representantes de los diferentes departamentos. De hecho, esta semana iniciamos un proceso de convocatoria, que se presenten personas que quieran participar con nosotros, pasando y tenemos que tener las normas más altas de exigencia, de comportamiento ético, de sentido político, de representar lo que nosotros queremos representar, para tener una muy buena representación en el Congreso de la República. Y el marzo del año entrante se definirá quién es la persona que representa esa coalición. Y vamos a competir, repito, y está bien que compitamos, Uh-huh. y eso es bueno, y yo estoy seguro que con paciencia, no dejarnos desviar de lo que queremos construir, no dejarnos asustar por las agresiones, ni por todo eso que pasa tantas veces en la política al lado, nosotros llegamos y la persona que salga de acá lidera Colombia. Perfecto. Sergio, quiero darle un poquito un giro, más que giro, llegar a otra etapa de la entrevista que se centra en preguntas que le hicimos a nuestros seguidores en redes sociales sobre qué querían que les preguntáramos a Sergio Fajardo. A ver, Obviamente, pues. insisto, gente que lo sigue, le cree, otros que no le creen, otros incrédulos, otros que quieren saber más. Y son preguntas tal cual como las plantearon. Muy Le bien. menciono la primera. ¿Qué relación tiene Sergio Fajardo con la ex canciller María Ángela Olid? Eso lo Eh, preguntan, literal. es mi amor. Perfecto. ¿Qué piensa de los políticos que están investigados por X cosa y siguen intentando llegar a altos cargos? Pues mire, yo estoy investigado, Uh-huh. sí, y ya he explicado que hago 2 campañas y demostrar, pero además yo he sido investigado. El otro día le preguntaba a mi abogada, y me dijo cerca de 200 investigaciones. Desde que pensamos nos quieren sacar, ¿sí? Y por todas hemos pasado y por todas vamos a pasar con el mismo espíritu. Ahora, cada persona tiene derecho a su defensa, a que se le den unas condiciones para que pueda defenderse, respetando sus derechos humanos y sus condiciones como persona. Eso vale para mí, para cualquier político y para cualquier ciudadano en Colombia. Ese es un requisito mínimo. Entonces, pues cada caso particular es una situación que se tiene que analizar. Yo respondo por la mía y aquí estoy.
Cada caso es diferente, mejor dicho. Cada caso es diferente y pues ya ¿Qué ustedes postura sabrán. tiene Sergio Fajardo sobre la identidad de géneros y de los derechos trans? Perfectamente legítimos, necesarios, es parte de la diversidad de nuestra sociedad que tiene que ser incluido, reconocido como parte de nuestra sociedad. En ese aspecto no hay ningún problema y lo veo pues como riqueza de la sociedad y eso lo tenemos que entender, lo que significa diversidad, lo que significa inclusión y la libertad de cada persona para construirse su propio destino, su propia identidad. Ya preguntan más por las propuestas que tal vez se han pasado un poquito por alto en la entrevista y vale la pena, sobre todo en temas muy puntuales. ¿Cuál sería su estrategia, Sergio, para combatir el desempleo y la pobreza en Colombia? Pues digo tres titulares, porque pues eso es un proyecto que Por tenemos que supuesto. presentar. Y voy a decir uno que lo dije siempre en la campaña presidencial pasada Ujú. y quiero volver a decirlo. Lo primero, un par de cosas que nosotros necesitamos tener, que siempre las dije y las voy a decir. Sí. Primero, lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción es una condición necesaria para poder avanzar en cualquier aspecto de nuestra sociedad. Y los corruptos nos han robado como sociedad oportunidades, en especial para las personas más pobres con las mayores necesidades. Entonces, ese es un primer punto. Y no, so- y Lucha no, contra la corrupción. y no voy a dejar de repetirlo. ¿Sí? Ujú. Eso es un punto especial. Nosotros hemos hecho varias propuestas. Una propuesta que la presentamos en nuestra página web de programa de empleo juvenil, que tiene componentes de emergencia y una ruta clara para el empleo, para que no haya ningún joven en Colombia, hombre o mujer joven de Colombia, que se quede por fuera del estudio y que todo joven que estudia trabaja. Y tenemos ese proyecto que lo estamos construyendo y lo vamos a ir a presentar a toda Colombia. Pero le doy el titular. Ujú. Toda persona en Colombia que estudia trabaja. Ese es nuestro reto y eso es parte de nuestra propuesta de empleo. Dos. Por supuesto, y repito, el abanico es muy grande y tendremos Sí. oportunidad de concentrarnos en esto con todo el cuidado. Por supuesto, nosotros tenemos que hacer una reforma tributaria. En Colombia, este gobierno pues lleva tres, ¿sí? Ujú, ujú, ujú. Y valga la pena hacer una pequeña anécdota. Un gobierno que decía que no iba a subir impuestos, y siempre lo recuerdo porque además en campaña presidencial pasada estábamos en un debate en Cali y a mí me preguntaron que si yo iba a bajar los impuestos y yo dije, yo no puedo decir eso porque necesitamos unos recursos para nuestro país. Yo le puedo decir que no nos vamos a robar un peso y que no se va a perder la plata de los impuestos que paguen las personas en Colombia, que esa es una de las tareas para generar empleo que tiene que ver con esa lucha contra la corrupción y que hace parte de la reforma tributaria. Y el entonces presidente en ese momento se burlaba de mí, diciendo, no, pues que sí, pues mire lo que ha pasado. Entró y a los 3 meses ya estaba contradiciendo lo que había dicho, que eso es parte importante de lo que pasa en este mundo de la política y lo público. Entonces necesitamos una reforma tributaria que supere esta que hicieron ahora, es una tributaria para resolver las necesidades de este gobierno antes de terminar, ¿sí? Pero nos toca llegar a hacer una reforma tributaria que tiene que tener efectos de esta naturaleza, redistribuir. Una de las formas de construir igualdad en una sociedad es la forma como se cobran los impuestos. Las personas que más tenemos que pagar más. Es algo obvio, pero no pasa así para redistribuir, para construir una red social que le dé la oportunidad a muchas personas en el mundo de la pobreza y para empezar a construir oportunidades. Esos son caminos que vamos a seguir nosotros y que harán parte de todas las propuestas que vamos a estar discutiendo. Y ustedes van a ver siempre que yo voy a arrancar diciendo que lucha contra la corrupción. Y hay gente que se ofusca y dice que qué. No se les olvide, los corruptos lo que se queda con los recursos de la gente. Y en la lucha contra la corrupción está un primer paso para construir una Colombia justa. Así de simple. Sergio, ¿no le parece un poco, por llamarlo arriesgado, que en una campaña como la que estamos desarrollando, mencionar una reforma tributaria puede espantar, ¿no le parece a usted? Pero también se aplaude lo realista. ¿Qué cree usted que debería llevar? Porque esta, La tenemos que esta explicar es... muy bien. Ujú, La ujú. tenemos que explicar muy bien Sí. y fuese parte de nuestro trabajo político. Pero es que el estallido social que acaba de pasar en Colombia no fue
un evento particular, algo que ocurrió pero que ya se nos olvidó. Y que dejó Es muertos. profundo. Y por eso el vaso en Colombia está lleno. Si no entendemos la responsabilidad que tenemos nosotros para luchar contra las desigualdades en nuestro país, contra la violencia, contra la corrupción, se perdió el tiempo. Y esto lo tenemos que atender. Y tenemos que entender el tema del empleo, la condición de jóvenes en nuestra sociedad, el papel de las mujeres dentro de toda esta, circunstancias que está viviendo nuestro país, que ha quedado en evidencia la discriminación con las mujeres, con todas las desigualdades que están asociadas con las mujeres en nuestra sociedad, la apuesta por un desarrollo que incluya la componente ambiental como punto fundamental para construir un modelo de desarrollo. Lo tenemos que entender y tenemos que cambiar. Y aquí hemos llegado de la mano de quienes han gobernado. Y a esos que han gobernado los vamos a cambiar. Y los vamos a cambiar en términos políticos, votando y para movernos en otra dirección. Y eso requiere un esfuerzo de las personas privilegiadas de esta sociedad, de quienes más tenemos, y eso es parte de la obligación que tenemos en nuestra sociedad. Perfecto. Dos preguntas más de los jóvenes, Sergio. ¿Estaría de acuerdo con legalizar la marihuana para uso recreativo? Mire, yo pienso que sí, sí, pero todo esto requiere discusión, porque es que no es simplemente legalizar la marihuana para uso recreativo, porque para llegar allá se tienen que tomar una cantidad de acciones. Primero, una campaña muy importante asociada con el tema de salud pública, con los derechos de las personas, con las obligaciones de las personas, con el autocuidado que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Yo creo en eso y eventualmente se puede llegar a esas circunstancias, pero se requiere un camino de mirar ciertas etapas que tenemos que pasar para llegar allá. Yo creo que tenemos que educarnos como sociedad para ser responsables de nuestras actuaciones. Eso lo creo y en ese sentido yo diría que allá se puede llegar, pero se tiene que construir el camino Ok. y eso es parte de lo Un que... porqué, tiene un porqué, mejor Bueno, dicho. Tiene un porqué. sí, claro, pero yo creo que debemos llegar allá. Yo creo que eventualmente en el mundo de las drogas se tiene que avanzar en la legalización, regular muchas de las actividades, la industria del cultivo del cannabis con las condiciones que se exigen puede ser un producto para desarrollar en Colombia, pues o se está desarrollando. Pero nosotros como Colombia tenemos un problema muy serio acerca de nuestra relación con el mundo del narcotráfico y las drogas, porque ha marcado nuestras existencias y es una existencia del dolor, pero nos tenemos que educar. Y Colombia, nosotros en muchas cosas nos podemos educar, pero requiere ese esfuerzo. Sergio, si ganara usted las elecciones, tres de las primeras decisiones que tomaría ya como presidente. Tres de las primeras elecciones. Decisiones que usted dice es que toca llegar allá a hacer estas tres cosas. Pues mire, una primera, construir el gran acuerdo nacional por la educación. Uh-huh. Y cuando digo educación, estoy hablando más allá pues del mundo escolar. Tiene que ver con la educación, con el Global. conocimiento, con el desarrollo productivo. Pero yo me sueño dentro de todo esto y yo espero que las personas que me están escuchando, que sea una Colombia donde nosotros estemos hablando de educación, estemos discutiendo sobre educación, que estemos construyendo las oportunidades para la gente, que las personas más pobres tengan la misma calidad de educación que las personas más ricas de esta sociedad para enfrentar esas desigualdades como una de las condiciones. Esa sería una de las primeras, o la primera acción que yo haría dentro de todo esto. Y la Perfecto. primera componente dentro de toda esa es un plan que de hecho vamos a presentar ahora, dentro de poquito en las propuestas que les dije que ya vienen de nuestras innovaciones políticas, vamos a presentar un plan de emergencia para reparar lo que ha ocurrido con la pandemia. Es que los costos de esta pandemia para muchos jóvenes, niños, niñas de Colombia son altos y tenemos que entrar en una operación de emergencia para reparar, para suplir muchos de los daños que se han venido dando para que no sea una generación amargada, una generación sin oportunidades. Y ese es un primer paso y nos tenemos que mover. Y en Colombia, conmigo como presidente, todos los días la palabra educación sería parte del plato de cada una de las familias en Colombia, es decir, alrededor de la educación. Y ahí vamos a hacer, afectar las desigualdades, porque las tenemos que afectar, no solo la educación, pero es una componente esencial. Vamos a afectar la violencia, vamos a tener la educación en la convivencia, vamos a afectar la corrupción, porque vamos a educar en valores de lo que significa lo público que nosotros representamos. Esa Uh-huh. es una gran acción. Perfecto. También vamos a lanzar, ¿sí?, todo el programa dentro de todo de la lucha contra la corrupción y cómo nos vamos a comprometer sector por sector de la sociedad colombiana. ¿Dónde se pierde la plata en la salud?
cómo nos vamos a convocar nosotros con los protagonistas para identificar todos esos puntos donde se da la corrupción y comprometernos todos en público para luchar contra la corrupción en ese tipo de espacios, empezando nosotros por dar ejemplo. Esos son dos elementos que siempre van a pasar conmigo. Educación y lucha anticorrupción. Y en Sí. último. Y dentro de todo esto es el gran plan de empleo para Colombia, que tiene componentes con la educación y con la lucha contra la corrupción, pero el gran plan de empleo para Colombia, los empleos verdes para nuestro país, el avance que nosotros tenemos que hacer en la transformación de nuestro sistema productivo, incluye el desarrollo regional, por supuesto una gran apuesta por el desarrollo rural, que va a ser crucial en esta etapa de avance que nosotros tenemos que hacer. Todos esos serán, digamos, esos 3 puntos para arrancar. Sergio, pues como usted dice, falta todavía mucho camino por recorrer. Realmente, ojalá se den a la tarea de escuchar mucho a la gente, que a la gente hay muchas, muchas necesidades, más de las que plasmamos los medios de comunicación. Seguramente cuando ustedes recorren los territorios a donde realmente la gente no llega, se dan cuenta de realmente qué necesita el país. Entonces, ojalá puedan hacer realmente este trabajo de una manera muy juiciosa. Quiero pedirle un último favor y es, ¿qué les dice usted a quienes le creen y a quienes no le creen en esta etapa y faltando 8 meses para elecciones? Pues a quienes me creen, gracias, que nos apoyen y que nos multipliquemos. Y a quienes no me creen, pues que me den la oportunidad de escucharme y poner atención a lo que yo estoy diciendo y los invito a eso. Pero si no me creen, pues tienen todo el derecho también, están en su derecho. Sergio, muchas gracias por acompañarnos. Sergio Fajardo estuvo hoy con nosotros en Pulso, precandidato a la presidencia. Ya no necesita más presentaciones, lo conocen por su larga carrera política. Y seguiremos nosotros aquí en Pulso invitando a más de los precandidatos, algunos y de a poco se irá depurando la lista. Entonces esperemos que nos pueda volver a acompañar. Sergio, aquí bienvenido a Pulso. Gracias, Carlos, me da mucho gusto. Gracias por esta entrevista. A las personas que creen o no creen, a todos ustedes, muchas gracias por escuchar. Y tengan la certeza que Colombia puede cambiar. Yo quiero a Colombia, yo creo en Colombia, conozco a Colombia, la riqueza de Colombia y los problemas que tiene nuestro país y nosotros los podemos resolver para darnos una vida que nos merecemos en Colombia con un bienestar para toda la gente. Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes y bueno, hasta la próxima. Sergio, no te me vayas a ir 2 minuticos más y ya nos quedamos a ustedes, los seguidores de Pulso. Muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista con Sergio Fajardo. Ahí tienen ustedes y seguramente en próximos días vamos a tener otro invitado similar. Muchas gracias, un abrazo y una feliz noche. Chao.